Oremos. Muchas gracias, Padre, porque una noche más nos estamos reuniendo para poder honrar tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, porque a través de la historia de Noé, de José, hemos conseguido aprender bastantes lecciones para nuestra vida. En esta noche, Señor, queremos que tú desciendas sobre nosotros, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón para que tu palabra pueda penetrar y que pueda transformar nuestra vida. Gracias, Padre, por la bendición de todas estas noches, y que esta noche pedimos que sea una bendición aún mayor, porque ya disfrutamos de tus horas sagradas. Gracias, Padre, por este día, por este momento especial, en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos ya en la penúltima noche de la semana de oración, Valores de José. Hemos visto durante esta semana que José era un joven soñador, y ese era el primer paso que deberíamos tomar para el éxito, ser soñadores como José. También hemos visto que la honestidad juega un papel sumamente importante. Hemos visto que los sueños tienen un precio y hay que saber pagarlo. Hemos visto un José que conseguía ver una oportunidad cuando nosotros veríamos un fracaso. Hemos visto a un José que supo potencializar sus virtudes, sus competencias, y llegó a ser quien era porque él estaba dispuesto siempre a aprender. Vimos un José organizado, un José que sabía administrar sus bienes, incluso antes de tenerlos. Sabía cuánto él debería ahorrar durante los años de abundancia, aun cuando él había acabado de salir de la prisión y posiblemente no tenía ni un centavo en el bolsillo. Vemos a un José que estaba preparado tanto como para el fracaso, así también para la victoria. En esta noche veremos un punto más que nos ayudará a nosotros a poder establecernos ya en lo que se podría considerar el éxito en la vida espiritual y material. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, a partir del versículo 42. La historia nos relata lo siguiente. Habían pasado 2 años ya del hambre en la tierra. Egipto no había sentido con tanta fuerza el hambre, debido a que ellos durante 7 años estuvieron ahorrando para los días difíciles. José había guiado a toda una nación para mantener estable su economía durante 7 años de prosperidad, para por lo menos 7 años de crisis. La pregunta es, querido joven, querido hermano de iglesia, ¿estás tú preparado para cuando los momentos de crisis lleguen? ¿Estás tú preparado para cuando el dinero se acabe, cuando ya no tengas empleo? ¿Estás tú preparado financieramente para las dificultades cuando ellas lleguen? ¿O tú simplemente vives la vida por vivirla? Encontramos también en la historia de José un joven que no sabía guardar rencores. Un joven que, a pesar del sufrimiento que él había pasado, él no guardaba rencores para con su familia, rencores para con su jefe, me refiero a Potifar o la esposa de él. Él no guardaba rencores para con aquellos que lo metieron en la prisión. José era un joven íntegro, concentrado en las cosas del Señor. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 de Génesis capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún
desastre. Interesantemente, ahora Jacob dice, escuché que en Egipto están vendiendo provisiones para que no muramos de hambre, vayan ustedes a comprar, pero no lleven a Benjamín. Benjamín era el último hijo de Jacob. Benjamín era el segundo hijo de su esposa Raquel, aquella por la cual Jacob había trabajado 14 años. Imagínate tú trabajar 14 años para poder casarte con la que hoy o con la que será tu esposa. Y la Biblia nos dice que a Jacob le parecieron apenas días porque amaba mucho a Raquel. 14 años él tuvo que esperar para poder casarse con Raquel. Raquel debió haber sido muy linda, ¿verdad? Para esperar tanto tiempo. Estamos hablando de Raquel de la Biblia, por si acaso. Imagínense, 14 años trabajar por una mujer. Bueno, entonces el hijo de Jacob, el último hijo de Jacob, de su amada Raquel, se quedó con él. ¿Por qué no quiso mandar a su hijo con sus hermanos? Simple, porque no quería pasar por el dolor que había pasado al perder a su otro hijo, a José. Entonces la historia nos dice que ellos van a Egipto, se acercan allá, se presentan delante del vicepresidente de la nación, o sea, José, y le piden por favor que les venda provisiones. Y entonces José, al verlos, los reconoció. Pero ellos no reconocieron a José, porque ellos, la última imagen que tenían de José era un José esclavo, un José sucio que había recién sido sacado de una cisterna. Era un José burlado, posiblemente humillado, triste, suplicando por ayuda. Por favor, no me hagan esto. Habían visto a un José que había sido humillado. Esa era la imagen que tenían de José. Pero ahora cuando estaban delante del actual José, podríamos decir, no lo reconocieron. Porque ahora encontraron a un José poderoso. Encontraron a un José que había sido el salvador de Egipto. La Biblia nos dice que incluso, después lo vamos a ver, en el diálogo posterior que él tiene con sus hermanos, él les dice, yo he sido como un padre para Faraón y para toda la tierra de Egipto, porque José había salvaguardado la estabilidad de todo un imperio. Ahora estaban delante de un José transformado y no lo reconocieron. Querido joven, no sé si yo no sé si hoy te encuentras humillado, si te sientes esclavo, si te sientes menospreciado. Yo no sé si te sientes demasiado rebajado, pero un día las personas te verán y reconocerán al vicepresidente, podríamos decir así, de Canaán celestial. Una nación que nunca tendrá fin y reinarás para siempre. La Biblia nos dice que Dios nos ha hecho a ti y a mí sacerdotes, ¿verdad? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros seremos aquellos que serán transformados así como José. Tal vez hoy tú te sientes muy humilde, pero mañana estarás en el palacio. Puedo ver desde aquí delante jóvenes con un futuro grandioso, jóvenes que tienen todo por delante. A través de las cámaras también puedo ver a jóvenes que están con sueños en su corazón, pero que parece que el sueño no se llega a concretizar. En esta noche nosotros vemos a José, un joven que a pesar de tanto sufrimiento estaba realizando el sueño de Dios para su vida. Este era José. Interesantemente, José nunca se olvidó de Dios. José siempre mantenía en la mente que su éxito todo provenía del Señor. Más adelante en la historia veremos cómo él se los declara a sus hermanos.
Pero siguiendo con la historia, vemos que José no se da a conocer inmediatamente. Y entonces los mira y les dice: ustedes son espías. Ustedes han venido a espiar el reino. Ustedes quieren, digamos así, acabar con la prosperidad del reino. Y era muy lógico que al ser Egipto una nación que tenía bastantes provisiones, otras naciones grandes como la que ya se estaba fortaleciendo, podríamos decir Babilonia y otras naciones, ellos podrían atacar, ¿verdad?, a Egipto para garantizar, quedarse con la prosperidad de este reino, con las provisiones que ellos tenían. El pueblo de Israel fue atacado muchas veces por las naciones y ellos cosechaban lo que habían sembrado, ¿verdad? Entonces, no sería novedad que otras naciones hayan intentado, podríamos decir así, atacar a Egipto, ¿verdad?, y quedarse con todo lo que ellos tenían. Entonces José dice: ustedes son espías, ustedes han venido solamente a mirar el reino, ustedes son espías. Entonces lo que vamos a hacer es que ustedes se van a quedar presos. Versículo 13, vamos a ir yendo. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Y entonces ahora, posiblemente José quiere, podríamos decir así, probar si realmente sus hermanos habían cambiado. Quería ver la actitud de sus hermanos, ¿verdad? Y les dice: uno vaya, los otros se quedan presos. Y más adelante en la historia nos dice que al tercer día José tuvo otra idea: vayan todos y déjenme a uno. Y tomó a Simeón. Y entonces sus hermanos se fueron. Y llegaron y le contaron a su padre lo que había sucedido y les dijeron a su padre: déjanos llevar a nuestro hermano, déjanos llevar a Benjamín. Y Jacob dice: no, ya perdí a un hijo, prácticamente he perdido al otro, a Simeón, voy a perder también a Benjamín. No vayan, por favor. Versículo 38, y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. No soportaría otra muerte más, no soportaría perder un hijo más. Interesantemente, cuando nosotros analizamos la historia de Jacob, el nombre Jacob significa engañador. La vida de Jacob fue completamente un engaño. Cuando nosotros nos damos cuenta su historia, vemos por ejemplo a Jacob engañando a su hermano, engañó a su padre, engañó a varias personas. Por último, recibió la consecuencia de sus acciones. Lo engañaron a él sus hijos, ¿verdad? Y ahora él no podría soportar otro engaño más. ¿Qué sucedería con su hijo Benjamín? Si era mentira, si simplemente José quería llevarlo para poder sacrificarlo o para poder matarlos a todos y extinguir su raza. No es novedad también que cuando un pueblo atacaba a otro, la idea era destruirlos y raerlo de toda la faz de la tierra. En varios escritos egipcios hay relatos donde algunos mencionan que han raído de la faz de la tierra a todo un pueblo, aunque no era tan así, se escribía de esa manera. La intención de un pueblo al vencer al otro era hacerlos desaparecer. Pero el hambre continuaba, habían pasado apenas 2 años de hambre. ¿Faltaban cuántos años? 5 años más. ¿Cómo podrían ellos sobrevivir a 5 años más de hambre, ¿verdad?, si no tenían provisiones? Entonces Jacob tuvo que ceder.
antes que muramos todos, llevad a Benjamín. Pero es interesante cuando ellos van, antes de ir, uno de sus hijos, Judá, le dice: cóbrame a mí tu hijo. Si tu hijo no vuelve, yo seré el responsable. ¿Cómo estaban cambiando sus hermanos, los hermanos de José? Estaban dispuestos ahora a cambiar su propia vida por la vida de su hermano. Pero José necesitaba saber que realmente ellos habían cambiado. La historia continúa diciendo que nuevamente ellos van a su casa y esta vez José les da las provisiones y entonces los manda para su casa. Posiblemente José estaba trabajando. Ni aún el encuentro con sus hermanos hizo con que José parase de trabajar. Mucho cuidado, jóvenes, no dejes de trabajar por cualquier motivo. Es muy penoso ver jóvenes que dicen voy a buscar trabajo, salen a buscar trabajo a las 10 de la mañana o salen a trabajar tarde y quieren volver temprano, ¿verdad? José había aprendido el valor del trabajo. José sabía lo que era, él era sumamente organizado. Y entonces a mediodía, a la hora del almuerzo, él volvió. Capítulo 43, versículo 29. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Miren José, posiblemente los golpes que la vida le había dado le había enseñado a ser fuerte. Supo contenerse al encontrar a sus hermanos después de por lo menos, 13 años, más 7, 20, más o menos 22 años, si no me fallan los cálculos. 22 años después reencontró a sus hermanos y supo contenerse. El carácter de José se había fortalecido. Me imagino José recordando aquellos días cuando salía de Canaán preso, vendido como esclavo. Volvía yendo para Egipto. Él imaginaba que nunca más vería a su familia. Tal vez él pensó que nunca más vería a su padre o nunca más vería a su hermano pequeño. Pero ahora estaban delante de él. ¿Qué encuentro de emociones él tendría? Versículo 44, versículo 1, mandó José a que entreguen las provisiones nuevamente, y esta vez él tiene otro plan. Coloca dentro de uno de los sacos de las provisiones, que era el de su hermano Benjamín, coloca una copa de oro. Y entonces ellos se van y les dan alcance y reclaman cómo pudieron hacer eso a quien los trató tan bien. Y entonces ellos dijeron, uno de ellos dijo lo siguiente: si se encontrara esa copa en alguno de nuestros sacos, entonces el que lo tuviere morirá y todos nosotros seremos tus siervos. Ellos confiaban en podríamos decir, en su supuesta honestidad. Habían conseguido engañar a su padre, pero nunca pudieron engañar a Dios. Estos hombres ahora tenían una vida diferente. Cuando nosotros nos damos cuenta de cómo Dios es con nosotros, cuántas veces nosotros le hemos fallado. Y venimos a la iglesia y cantamos: renuévame,
Señor Jesús. Y cuando Dios quiere renovarnos y permite a veces, porque a veces es uno de los métodos que Dios permite el sufrimiento, permite las dificultades para renovar nuestra vida, para transformar nuestro carácter, entonces nos quejamos. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Es muy interesante. Ahora aparece José, ellos vuelven para Egipto. Y José les dice, ¿acaso ustedes no saben que yo soy vidente? A mí ustedes no pueden engañarme. Estoy en el versículo 15 del capítulo 44. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Ahora José dice, no necesito que todos ustedes se queden, solo me voy a quedar con uno. ¿Y con quién se iba a quedar José? Con Benjamín. ¿Con qué cara volverían a casa de sus padres sin su hermano? En la Biblia nos va a decir que ellos empiezan a discutir entre ellos y dicen, Dios nos está cobrando lo que hicimos en el pasado. Y justamente es interesante que ahora no dejarían a su hermano ir o quedarse en Egipto, pero no tuvieron ningún problema en vender a su otro hermano para Egipto. José necesitaba realmente ver que ellos habían cambiado. Estos 10 varones no tuvieron ningún problema con vender a su propio hermano. Pero después de haber pasado tantos años, no estarían dispuestos a dejar a Benjamín. José entonces recibe la confirmación que él esperaba para darse a conocer. Versículo 33, capítulo 44. El versículo 32 nos dice que Judá le cuenta a José que se había ofrecido como fiador. Pero el versículo 33 él le hace un pedido. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, o sea, me quede yo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Simplemente no puedo dejar a mi hermano. José dentro de su corazón debería haber pensado, ¿y cómo no pensaste en eso? ¿Cómo tú no pensaste así cuando me entregaste a mí? ¿Cómo no pensaron ustedes así cuando me vendieron como un esclavo? ¿Por qué no pensaron ustedes así sobre mí? Hermanos, ¿cuántas veces te has sentido rechazado por tu propia familia? ¿Cuántas veces tú te has sentido maltratado por tu propia familia, por tu propia iglesia? Parece que a veces la iglesia te juzga mal, parece que tus hermanos, la familia cristiana no te sabe comprender. José se contuvo en su corazón. Sin embargo, estas declaraciones de Judá lo hicieron conmoverse y no pudo soportar más. Capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces ahí José no se pudo contener más. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Queridos hermanos, el sueño de José se estaba cumpliendo. El sueño de José, que sus hermanos se postrarían delante de él, eso era nada en comparación a la sensación que José estaba viviendo en este momento. El sueño de Dios para José era que él pueda salvar la vida de su familia. No era apenas que ellos se postren delante de José. No era que José haya sido exaltado
levantado por encima de ellos. El sueño de Dios era que José pudiera salvar la vida de su propia familia, a pesar de que ellos lo habían vendido. Interesantemente, Dios escogió a José para ser él quien haya salvado la vida, no solo de su familia, de una nación y de todas las naciones vecinas. Esto es muy importante. Si Dios tuviese que escoger a alguien esta noche para poder salvar a las naciones, si Dios tuviese que escoger a alguien para poder traer liberación a todas las naciones, ¿te escogería a ti? ¿Podrías tú ser escogido de entre todos los demás jóvenes para salvar a las naciones? Bueno, en esta noche Dios quiere escogerte para preparar un pueblo para su segunda venida. Vivimos los años de crisis. Todavía hay hambre y sed de justicia en la tierra. Y como en cierta ocasión Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, Dios podría acercarse a nosotros y decirnos, la voz de la sangre de estas personas que perecen sin conocer a Jesús, claman a mí desde la tierra. Pero Dios podría usarte a ti para salvarlos. Dios necesita hoy de jóvenes como José que estén dispuestos a colocarse en sus manos y poder ser instrumentos de salvación para todas las personas. Pero antes de poder José, digamos así, cumplir el sueño de Dios para su vida, él necesitaba aprender a perdonar. Uno de los últimos valores que rescato en la historia de José es su capacidad del perdón. Versículo 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Dios me envió hasta aquí, Dios me envió hasta Egipto para daros vida. Interesantemente, José pudo entender por qué él había tenido que pasar por el fondo de un pozo, por qué José tuvo que pasar como esclavo en la casa de Potifar, por qué José tuvo que ser preso injustamente, por qué José tuvo que ser maltratado en la prisión, por qué José tuvo que pasar por tantas cosas, era para poder darles vida. ¿Habrá alguien en esta noche que cree que ha pasado prácticamente toda su vida en sufrimiento? ¿Alguien que piensa que la vida no ha sido justa para él? Que se ha sentido rechazado por su familia, se ha sentido rechazado en el trabajo como José, se ha sentido traicionado, así como a José lo traicionaron, te has sentido lastimado. Bueno, Dios te dice, si has pasado por todo eso, no fui yo quien te mandé todo eso, pero lo permití para poder usarte a ti como oro refinado para darles vida. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, y esto es muy lindo, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Querido amigo, así pues, si estás sufriendo ahora, si te han tratado mal, por detrás de todo eso, la voz del Señor está en tu corazón. El sufrimiento que tú tienes que enfrentar, las dificultades que tú tienes que pasar, de cierta manera son la manera que Dios usa para fortalecer tu carácter. ¿Estarás tú dispuesto a perdonar a aquellos que te lastiman como José lo estaba?
¿Estarás tú dispuesto a dejar atrás aquello que te ha lastimado y poder comenzar una nueva vida con una mentalidad diferente? ¿Estás tú dispuesto a comenzar la vida nuevamente? La Biblia nos dice que Faraón le entregó toda la tierra de Egipto a José y le dijo: escoge tú. Todos mis bienes serán tus bienes. Todo lo que hay en Egipto también es de tu familia. ¿Estarás tú dispuesto a dejar atrás todo aquel sufrimiento que has sufrido y perdonar a aquellos que te han lastimado? ¿Puedes ver tú las bendiciones de Dios en tu vida a pesar de todo lo que te ha pasado? En cierta ocasión, dos monjes pasaban por un río que no era muy profundo y tampoco bastante largo. Y cuando ellos pasaban, vieron en la orilla a una mujer que estaba pensando cómo haría para atravesar el río. Se acercaron los dos monjes y uno de ellos apresuradamente le dijo: ¿usted quiere que le ayudemos a pasar el río? La señora, muy contenta por el ofrecimiento, le dijo: por favor, si ustedes pudieran ayudarme a atravesar el río, yo me quedaría muy agradecida. Entonces, el otro monje, un poco con mala voluntad, le ayudó y entre los dos atravesaron a la mujer. Dejaron a la mujer del lado del río, volvieron y continuaron su camino. Pasaron unos minutos y entonces uno de los monjes comenzó a reclamar: me está haciendo frío, tengo la ropa mojada, el viento está fuerte, el polvo es mucho, estoy sintiéndome mal. ¿Todo por qué? Porque tú te ofreciste a atravesar a esa mujer al otro lado del río. El otro monje se quedó callado y continuaron andando. Pasó un poco tiempo más y entonces se sentó el monje que reclamaba y dijo: yo no doy ni un paso más. Por culpa tuya estoy incómodo, por culpa tuya posiblemente me voy a resfriar, por culpa tuya me siento todavía mojado. Y empezó a reclamar y reclamar y reclamar. Y entonces el segundo monje, aquel que había ofrecido bondad para aquella mujer, le dijo: ¿sabes por qué yo no estoy reclamando de nada de lo que tú estás reclamando? Porque yo dejé a la mujer del otro lado del río, porque ya yo no la estoy cargando más. Pero tú, querido amigo, no consigues dejarla. ¿Habrá alguna cosa que tú estás cargando en tus espaldas y no te deja ser feliz? ¿Hay algún dolor, alguna tristeza, algo que te ha lastimado demasiado y tú no puedes soltar? Jesús te dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo les daré descanso. José encontró descanso en aquella persona que tiene la capacidad de soportar sus dolores. No fue Dios, no fueron ustedes, ha sido el Señor quien me ha dado la fuerza para soportar todo hasta llegar al palacio. En esta noche yo quisiera hacer nuevamente una invitación. Hemos hablado durante estas noches sobre muchas cosas, muchas lecciones de la vida de José. Pero en esta noche especialmente quiero invitar a aquellas personas que tienen algún rencor en su corazón, alguna tristeza que no han conseguido soltar, algún pesar que los está agobiando. Pero quieren decirle en esta noche: Señor, me rindo ante ti. Toma mis cargas y ayúdame a perdonar. No pienses que tendrás que olvidar para poder perdonar, porque nunca podrás. El perdón siempre viene antes del olvido. Perdonar a veces puede ser injusto porque alguien tiene que pagar el precio, y quien paga el precio generalmente es el ofendido. Perdonar es caro porque alguien tiene que pagar el precio. El perdón también es raro porque una de las dos personas tiene que perder. El perdón es injusto, y gracias a Dios que el perdón es injusto, porque si el perdón tuviera que hacer algo de justicia, tú y yo no mereceríamos la salvación. Porque cuando hablamos de perdón se me viene a la mente un hombre colgado en una cruz, a punto de morir, frente a sus verdugos. Antes de expirar, exclama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La palabra perdón en griego es charizomai, que viene de la palabra charistos, que significa gracia.
La palabra perdón significa tomar la culpa y quitarla. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios quite su dolor, quite su sufrimiento en esta noche? ¿Tú quieres decirle al Señor que te haga como José y te enseñe a perdonar? Porque cuando nosotros estamos concentrados en nuestro sufrimiento, no podemos reconocer las bendiciones de Dios. Yo quisiera invitar ahora a la hermana Silvana, quien va a cantar. Y mientras ella canta, nosotros vamos a poder decirle al Señor en nuestro corazón: por favor, ayúdanos a perdonar, concédenos el perdón. Ayúdanos, Señor, a poder entregarte nuestra vida y a vivir una vida como José. En esta noche nosotros queremos reconocer tus bendiciones. No podemos hablar de éxito si no tenemos a Jesús en nuestra vida. Por lo tanto, yo voy a pedirle que ella cante. Y mientras ella canta, yo voy a estar orando en mi corazón, reconfirmando mi entrega a Él. Y te voy a invitar que si tú quieres entregarle tu vida al Señor, te pongas de pie una vez más. Creo que Dios ha formado, ha creado mis manos y mi voz también. Creo que la naturaleza y tanta belleza de sus manos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi que siento de mi buen creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alaba, yo te alabo con esta canción. Tú eres mi el aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi